reseña de un novelón como Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Tenía muchísimas ganas de hablar de este libro porque, para empezar, como ya tenéis que saber, es una lectura que hicimos conjunta, que propuse hace un mes aproximadamente aquí en el canal. Os dejo arriba el vídeo en el que votamos principalmente con varios libros que me apetecía leer y que podíamos compartir la lectura, y al final votasteis Lo que el viento se llevó. Y la verdad que muchas gracias a todos los que votasteis por Lo que el viento se llevó, porque ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo. También tengo que dar muchas gracias a todos los que participasteis en la lectura y estuvisteis comentando por Twitter. No es que fuéramos muchos, fuimos un puñadín de personas, pero me prestó por la vida. Fue muy guay ver a toda esa gente comentando y poder compartir pues nuestras impresiones de lo que iba pasando, los personajes. No sé, fue una experiencia muy guay que estoy segura de que voy a repetir. Y antes de ponerme a hablar del libro en sí, quiero recomendaros un vídeo de la biblioteca de Lisbeth que habla del libro y de la peli, Lo que el viento se llevó. Os lo voy a dejar aquí arriba. Me encantó ese vídeo y me parece que además está muy guay porque está lleno de curiosidades. Y ahora sí vamos a hablar de Lo que el viento se llevó, una novela publicada en 1936 que recibió el premio Pulitzer en 1937, la única novela de Margaret Mitchell, una de las novelas más leídas en Estados Unidos y más queridas por los estadounidenses. Lleva siendo un bestseller desde que se publicó y que a mí ya os digo que me ha gustado muchísimo. No me esperaba ni de broma que me fuera a gustar tanto. A mí la película no me emociona, me gusta, pero tampoco soy muy fan. Es una película muy importante para el cine, pero que a mí tampoco me había marcado, como de esas clásicas como puede ser Casablanca. Y bueno, por eso quizá no tenía tantas expectativas con el libro, a pesar de las buenas opiniones que había oído de él. Pero es que me ha gustado tanto, me ha tenido tan atrapada. Es que es de esos libros, de esos novelones que comienzas y al principio empieza y tú, ¡ay, qué bien suena esto, qué bien suena esto! Pero según avanzas es que no puedes parar de leer, y yo es que estuve atrapada con la historia, con los personajes, está tan bien narrado. Para mí es un libro muy histórico, que es algo que tampoco me esperaba algo más romántico, y no, para mí está mucho más centrada en esa parte histórica, que es súper interesante. En fin, me ha sorprendido mucho. Bien, si todavía queda alguien en el mundo que no haya visto la película y no sepa de qué va este libro, hay que tener en cuenta que es un libro ambientado en los estados sureños de Estados Unidos, en Atlanta principalmente, y que tiene como principal foco la guerra de secesión. La protagonista es Scarlett O'Hara. Bueno, en mi libro Escarlata, el original será Scarlett, y lo siento porque voy a decir todos los nombres traducidos, pero es que por si no tenía yo ya en mi cerebro Escarlata por la película y Melania y todo esto, es que leerlo en el libro también así, pues ya está, es que para mí son así. La protagonista es Scarlett O'Hara, que es la hija mayor de unos propietarios de una plantación de algodón. Es una familia muy privilegiada, de clase más bien alta, y que tiene a su cargo un montón de esclavos, entre otras cosas. Eso hasta que llega la guerra, lógicamente con los yanquis, que destruye su hogar y la vida como ella la había concebido hasta ese momento. Este es un libro de iniciación, un libro en el que vamos a ver a Escarlata desde que tiene 16 años hasta que tiene 28, en el que vamos a ver cómo crece muchísimo como persona, cómo se enfrenta a unas situaciones muy extremas con mucha valentía. Es un libro que la autora le llevó 10 años de su vida a escribir, que se dice pronto, el único libro de la autora. Es un libro también que escribió de una manera totalmente caótica. Se cuenta como que empezó por el final, que la última parte del libro la tenía escrita antes que la primera. También se dice que la autora es muy parecida a Scarlett O'Hara en cuanto a temperamento tan tempestuoso y tan pasional. Hay que tener en cuenta que Margaret Mitchell nació en Atlanta, con lo cual sabe muy bien de lo que habla, y toda esa parte histórica está muy bien representada, aunque desde luego visto desde un punto de vista muy particular. Pero sí que es muy interesante cómo nos cuenta todo desde esa perspectiva. Ella creció escuchando las historias de la guerra y de la posguerra, sobre todo por parte de su abuela, que al parecer era una mujer también súper pasional e intensa. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que la madre de Margaret Mitchell, que es algo que a mí me sorprendió mucho, era sufragista. Luchó por los derechos de la mujer, y yo creo que eso tuvo que ver profundamente en cómo concibe los personajes femeninos en esta historia. La novela ya os decía que es un tochal de 1000 páginas, pero que se lee muy rápido. Yo lo he leído en 3 semanas y creo que lo hubiera leído en menos tiempo todavía si no hubiera sido por la mudanza, porque de verdad que es que no podía parar. Estaba por las noches leyendo hasta la 1 y pico de la mañana todos los días. Me atrapó un montón. Está dividida en 5 partes, quizá mi parte preferida es la parte central, la segunda, tercera y cuarta parte son mis preferidas, especialmente la tercera me encantó.
En la primera parte vemos a Escarlata siendo, pues eso, una adolescente súper mega superficial. También nos cuenta un poco la historia de su familia, que es algo que me encantó, ver esa especie de saga familiar que te cuentan en profundidad cómo eran los padres de Escarlata, cómo habían llegado a tener una plantación, cómo eran los vecinos, cómo eran esa gente con la que se codeaban, cómo era ese viejo mundo que se iba a destruir, porque ya según empieza la novela ya se empieza a comentar pues que está gestándose la guerra. La segunda parte ya estalla la guerra, Escarlata se va de Tara hasta Atlanta y allí pues trabaja como enfermera en un hospital y se ve como pues eso, les atrapa la guerra. Como ella va creciendo muchísimo, porque ya en la segunda parte se ve cómo va creciendo como persona exageradamente y empieza a enfrentarse a los golpes de la vida. La parte que os digo que es mi preferida, termina la guerra y vemos el efecto de la derrota en todos los amigos y conocidos de Escarlata y en ella misma, que de repente tiene que enfrentarse a la pobreza y a la supervivencia. Y es una pasada ver a cómo esa niña rica y esa chica tan superficial de repente tiene que luchar por sobrevivir y cómo se enfrentan todo esto. Bueno, es una de las partes, ya os digo, que más me gustó y que, no sé, me emocionó muchísimo. La cuarta parte también me gustó mucho porque aunque quizá deja de ser tan emocionante, sí que está muy chula porque vemos cómo Escarlata de repente empieza a comportarse como un hombre, entre comillas. La gente empieza a despreciarla porque ella tiene esa visión empresarial y ella quiere, pues eso, trabajar y quiere tener sus negocios y cómo los saca adelante, que para esa época, que estamos hablando del siglo XIX, es alucinante. La quinta parte ya es ese desenlace en el que, bueno, que es muy agridulce porque todo el tiempo te das cuenta de cómo Escarlata ha luchado toda su vida por unas cosas que supuestamente le iban a dar la felicidad y no consiguen dársela. Pero a mí me gustó mucho también el final, me gustó del principio hasta el fin, todo el libro, lo disfruté un montón. Quería hablar sobre todo de los personajes porque creo que es una de las cosas que más me ha calado del libro. Creo que es un libro que está muy bien escrito, que tiene una trama apasionante, que esa parte histórica es genial. Pero si no fuera por los personajes, no sé, yo no me hubiera enganchado a este libro como lo he hecho. Escarlata, yo os digo que es una protagonista maravillosa, que creo que hay pocos personajes femeninos, sobre todo ambientados en esa época, con ese poderío y no sé... a la vez tienes ganas de abrazarla y abofetearla todo el rato porque es un personaje que comete muchas banalidades y puede llegar a ser muy cruel en ocasiones, pero al mismo tiempo llegas a comprenderla y ves que es una mujer con una fuerza de voluntad arrolladora, que es una mujer muy valiente, muy independiente y no sé... Es un personaje único. Así me ocurrió con Melania, que es un personaje que me acuerdo que en la película no la soportaba, igual que el maldito Ashley, les tenía una manía horrible. Y en cambio en el libro me ha encantado. De hecho, una de las cosas que más he disfrutado del libro con diferencia ha sido la relación de Escarlata con Melania y ver cómo Escarlata poco a poco se da cuenta de que Melania era la única amiga que ha tenido en su vida. Y es una relación muy bonita, sobre todo porque Escarlata se niega, ¿no?, a entrar por esa amistad y ver cómo va dándose cuenta Escarlata que Melania no es una pocada y simplemente una chica tímida, súper buena y dulce, sino que también es muy valiente, muy fiel a sus principios y a sus amigos. Bueno, pues no sé, es que Melania me gustó casi tanto como Escarlata y es algo que me sorprende un montón, que llegara un personaje que en principio os digo que no me gustaba nada, a gustarme tantísimo. Red es bastante parecido a la película, lo que pasa que es mucho más compleja su historia y es mucho más complejo él como personaje. También me gustó mucho, aunque hacia el final la verdad que se vuelve bastante... A mí me decepcionó como personaje. Al mismo tiempo, no sé, es que Escarlata y él tienen una relación que podría ser como la de los personajes de Cumbres Borrascosas, que es como la antirrelación, es una relación súper tóxica, que el uno al otro se hacen constantemente daño todo el rato y no se acaban de entender, que estás como diciendo, pero por favor, ¿por qué una y otra vez caéis en lo mismo? Pero también es algo como muy realista y no sé, es otro personaje muy interesante. Ashley quizás el que me parece menos interesante, esa figura de el intelectual que no sabe enfrentarse a la vida moderna y actual en la que no tiene 800 esclavos a su disposición que solo hacen todo. En fin, se ve muy poco realmente el personaje. De hecho, los personajes masculinos, aunque aparecen y son importantes, no tienen ni de broma la importancia que tienen Escarlata y Melania. Y luego lo que sí que tiene este libro son una cantidad de personajes secundarios inolvidables, desde Gerald, el padre de Escarlata, y su madre Elena, que son geniales, a Mamita, la maravillosa criada y esclava de los O'Hara, que es
la verdad que creo que es el personaje con Escarlata mejor representado en la película porque es tal cual, lo clavaron. Otros de mis preferidos son la tía Pittipat, que es que, Dios mío, ese personaje es para hacer un spin-off de ella simplemente. La señora Tarleton, que también me encantaba, y Will, que me parece desde luego sin ninguna duda el mejor hombre de este libro, o sea, el único que se salva. Cosa que sí quería comentar del libro que me parece importante es lo que os comentaba al principio del partidismo de la autora. Así como vemos, pues, por ejemplo, que los yankees son los malos del libro, claramente. Creo que no habla de ningún yankee que tuviera buen corazón y pues se ve lo peor de los yankees y cómo los tratan de mal cuando acaba la guerra y cómo, bueno, lo sufren, ¿no?, en sus propias carnes. Pues al mismo tiempo el racismo que hay en este libro es muy grande y al principio yo pensaba que, bueno, era un racismo que existe realmente, o sea, que existía en esa época y no se puede negar. Al fin y al cabo había esclavos y eso es lo que los blancos pensaban de los negros en aquella época. Pero al mismo tiempo no puedes evitar ver el racismo que había también dentro de la propia autora. Estamos hablando de cuando se publicó esto, eran los años 30, y una segregación racial muy grande en Estados Unidos todavía. Si todavía hay un racismo muy exagerado ahora, no quiero ni pensarlo en los años 30 cómo tenía que ser aquello. Pero este libro nos da una idea porque da una visión muy romantizada de lo que eran los esclavos y cómo te habla de la venta de personas con una naturalidad que a mí al menos me ponía la piel de gallina. Y no solo eso, sino que habla pues de los esclavos. Todos los esclavos son felices dentro de pertenecer a una familia, son felices en el trabajo que tienen que hacer, jamás abandonarían a su familia y si lo hicieran pues es que son unos borrachos y son unos violentos, porque eso ocurre en la posguerra. Y es que es una cosa extraña porque la autora constantemente los describe como niños que hay que manejar, hay que ayudar. Y es horrible, es que eso es horrible. Yo me apunté varias páginas y todo porque la estaba leyendo y me ponían de verdad que me impactaron mucho. Eso, el hecho de que no haya ningún esclavo que intente escaparse, ningún esclavo que sufra en su situación. Eso, esa sensación que te quiere mostrar de lo felices que eran y lo bonito que era todo cuando tenían esas plantaciones de esclavos. Y lo bien que los trataban los blancos a los negros de aquella. Es escalofriante. Realmente es una de las cosas también que más me impactó del libro y que creo que es muy interesante. Poner la piel de esas personas y decir, madre mía, es que ¿cómo podían pensar esas cosas pero asumirlas? En fin, tremendo. También se ve, por ejemplo, el sistema de castas dentro de los esclavos, que no era lo mismo ser un esclavo dentro de casa, un criado, que los que trabajaban en los campos, que eran mucho, pues eso, una casta inferior para los propios esclavos que trabajaban en las casas. Se ve el nacimiento del Ku Klux Klan, que es algo aterrador también, porque te lo muestra desde el punto de vista más benévolo posible, y varios personajes pertenecen al Ku Klux Klan y a mí me dejó horrorizada. En fin, son muchas cosas que ponerse siempre en la época en la que se escribió el libro, que eran los años 30, y hay que ponerse también pues, en el contexto de la historia que está contando. Pero ya os digo que me puso la piel de gallina todo lo que nos cuenta, y por otra parte lo agradezco porque me ha dado para pensar muchísimo más que si hubiera contado la historia desde un punto de vista más actual, porque este libro no podría haberse escrito en el siglo XXI ni de lejos, vamos. Es una locura las cosas que dice. En fin, creo que esa es la parte más polémica del libro, de la que me encantaría que habláramos en los comentarios si habéis leído el libro o visto la película, porque es muy interesante verlo desde el punto de vista actual. Y nada, solo me queda pues recomendaros este libro porque ya veis que me ha emocionado. He dado unas 5 estrellazas en Goodreads porque creo que se lo merece, porque es un libro que he vivido muchísimo. A mí me gusta mucho vivir los libros, meterme en la historia de los personajes, quererlos y odiarlos, eso me gusta mucho y este libro lo ha logrado totalmente. Es un libro muy de personajes, aunque ya os digo que la parte histórica está genial y yo he aprendido un montón. Igual no sé, para mí es una novela especialmente sobre el crecimiento de Escarlata O'Hara, pero también de la relación de amistad que va creciendo con Melania. Es una historia muy bonita la que tienen ellas dos. Y os juro que yo hubiera pagado porque Red y Melania se hubieran liado. Porque es que era mi pareja de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué no acabaron juntos? Yo los veía. Es que hubiera sacado lo mejor de Red y Red se hubiera espabilado a Melania, que a veces... Ay, en serio, para mí es la pareja del libro. No sé que es una pareja imposible totalmente, pero yo los amaba y los shippeaba mucho. Ya os digo, es un libro impresionante. Es uno de esos novelones épicos
emocionantes, inolvidables, que yo creo que se va a quedar conmigo mucho tiempo y que os recomiendo un montón, que no os dejéis engañar por las 1000 páginas, que esto se lee volado, que no puedes parar de leer. Y nada, que os lo recomiendo mucho y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Comentemos abajo si habéis leído el libro, si habéis participado en la lectura, qué os ha parecido todo, qué opináis de los personajes, de ese final de Red, qué opináis de lo del tema del esclavismo, cómo está tratado. En fin, este libro realmente tiene mucho por comentar, vamos a hacerlo abajo y nada, que a por el libro, que de verdad para mí le da 1000 vueltas a la peli. Aunque la peli sea una buena adaptación, este libro es mucho más profundo que lo que es la peli. Y ahora sí me callo, muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.